¿Alguna vez han soñado con alguien que conocen? Me refiero a esa clase de sueños en los que cierta persona está ahí en el momento justo para decir o hacer algo en el momento exacto, como si estuviera presente la esencia de la persona. De esos sueños en los que te despiertas y sabes que es cursi o raro, pero aún así quisieras contárselo a la persona. Sabes que es una tontería, pero al mismo tiempo te gustaría que supiera que aunque fuera inconscientemente, estabas pensando en ella. No sabía nada de la persona con la que había estado soñando últimamente. Y sinceramente, actualmente no quiero saber nada de ella. Todo se ha convertido en una pesadilla. Siendo honesto, al principio ni siquiera sabía su nombre. Trabajamos en la misma oficina por muchos años, pero nunca interactuamos de forma significativa más allá de saludos casuales en los pasillos. Creo que lo más cerca que estuvimos físicamente fue cuando chocamos sin querer en el pasillo de la oficina. Era una de esas amistades de las que, tras meses de pláticas superficiales, te das cuenta de que ni siquiera sabes su nombre y te da vergüenza preguntárselo. Sigues esperando que surja durante la conversación, pero incluso cuando surge, se te olvida momentos después. 6 meses atrás no tenía idea de cómo se llamaba, pero ahora lo tengo grabado en la mente en contra de mi voluntad. Penélope. Había soñado con Penélope. Al principio, mis sueños eran cosas sin importancia. Soñaba con ambos trabajando. Empezaron como memorias cotidianas de mi tiempo en el trabajo. No me gustaba la idea de trabajar 50 horas a la semana, terminar mi turno a las 6 con tiempo suficiente para cocinar algo antes de dormir y luego soñar con trabajar. Era como si les vendiera la mayor parte de mi tiempo y ellos se quedaran con mis sueños gratis. Antes de que pregunten, era uno de esos trabajos en los que les juras a tus amigos que solo trabajarás ahí hasta que puedas despegar en el área en la que realmente quieres trabajar. Años después, sigues contando la misma historia, pero sabes que nada va a cambiar. Ahora estás atado al trabajo. No puedes escapar. Era algo semanal, mundano. Soñaba que me encontraba con ella en el trabajo y hablábamos. No tenía gran importancia, al menos no al principio. No había un significado más profundo que ese. Ella nada más pasaba por ahí. Nada parecía fuera de lo común. Era solo yo soñando con un trabajo que no me gustaba con una compañera a la que no conocía bien. Todo empezó como una charla informal durante las primeras semanas, pero poco a poco, mi conversación con ella se volvía más personal. Le preguntaba por su familia y qué hacía fuera del trabajo. Hacíamos pequeñas bromas y reíamos. Siendo sincero, una pequeña parte de mí sigue anhelando esos sueños. Eran cómodos y se habían vuelto parte integral de mi vida cotidiana. Apenas me había dado cuenta cuándo habían empezado a ocurrir con más frecuencia. Pasé de soñar con ella una vez a la semana a cada 5 días. Una pequeña parte de mí empezaba a sentirse culpable por tener sueños tan agradables y ni siquiera saber su nombre. Unos cuantos sueños después, finalmente supe que se llamaba Penélope. No había sido para nada incómodo. Simplemente se había presentado y yo hice lo mismo. Y luego seguimos charlando como si nada. Los sueños se convirtieron en parte de mi rutina semanal. Salía del trabajo, me preparaba una comida barata, veía una película, me acostaba y con suerte soñaba con Penélope. Tristemente, era mi única conexión humana. Tenía algunos amigos por ahí, pero apenas nos veíamos cada 2 meses. Estaba demasiado ocupado entre semana y me sentía demasiado cansado los fines de semana. La Penélope que conocí en mis sueños era lo más parecido a una amiga. Al menos así era cuando dormía. En el trabajo era diferente. Había algo de incomodidad en el ambiente, sobre todo de mi parte. Nos encontrábamos por los pasillos y pasábamos rápidamente al lado del otro sin decir una palabra. A veces, al entrar a la sala de descanso para comer, la veía ahí. Calentaba mi comida rápidamente y me iba sin saludarla. Comía en un pasillo para evitarla.
Los sueños no eran así de incómodos. Cuando dormía, ella era mi mejor amiga. En la fría realidad, era una completa desconocida. Todo cambió en la fiesta de la oficina. Era uno de esos momentos en los que el trabajo pasaba de ser un fastidio abrumador lleno de datos que archivar a algo mucho más incómodo. Era Navidad, y los altos mandos querían hacernos creer que la empresa era como una gran familia feliz, así que organizaron una posada. Había comida y bebida gratis, así que fui. Penélope también estaba ahí. Habíamos bebido 3 copas de algo que alguien había llamado revoltijo, tan repugnante como sonaba el nombre, pero con el alcohol suficiente como para adormecer la incomodidad de estar rodeado de desconocidos. Así que decidí hablar con Penélope y contarle los sueños. Oye, sé que sonará raro, pero he estado soñando con el trabajo y contigo. Las palabras salieron de mi boca, así sin más, y en cuanto las dije, supe que era demasiado tarde como para arrepentirme. El alcohol me había atrofiado el cerebro, y no pensaba con claridad. Me disponía a intentar minimizar la incomodidad de lo que había dicho cuando vi su cara. Estaba en shock. Parecía un ciervo deslumbrado por la luz. No esperaba que yo le dijera eso. ¿Tú también? Ahora me tocaba a mí verla boquiabierto como un pez destripado. Nos separamos de la mesa principal para ir a un lugar más tranquilo donde no sonaran los mismos 4 villancicos a todo volumen. Wonderful Christmas Time, All I Want for Christmas is You, A Holly Jolly Christmas y Feliz Navidad para tener la ilusión de la diversidad. Le conté mis sueños y ella me contó uno de los suyos. Soñó que hablaba conmigo en el trabajo. Es una sensación rarísima saber que alguien tiene sueños exactamente iguales a los tuyos. No me dijo con qué frecuencia soñaba conmigo, pero por lo que experimentaba, sabía que eran más frecuentes de lo que ambos admitíamos. De lo que no nos dimos cuenta es que esos sueños no solo eran parecidos, eran iguales, idénticos, y estaban a punto de hacerse más frecuentes. Como si hablar entre nosotros hubiera hecho algo, soñé con Penélope esa noche. Empezó como cualquier otro. Hablábamos, bromeábamos y sonreíamos. No fue hasta que nos despedimos y nos dispusimos a seguir con nuestras respectivas vidas que sucedió. Me alejé un paso de ella y perdí el equilibrio. Sentí como si algo se hubiera enroscado en nuestros tobillos y al movernos nos hubiera atrapado una bola de boleadora. Nos tambaleamos, caímos y nos desplomamos el uno contra el otro. Debió haber sido humillante, pero no lo fue. Fue reconfortante. Ella sonrió. Me disculpé y nos quedamos sin aliento. Luego nos besamos. El sueño terminó poco después, pero no fue la última vez que pasó. Al parecer empezaría a soñar con ella cada 2 noches. Siempre terminaba de forma romántica. Soñaba estar envuelto en sus brazos, sintiendo su calor, sintiéndome feliz. Despertaba con el olor de su cabello en la nariz, el sabor de su brillo de labios en la boca y su nombre en los labios. Se sentía real, se sentía bien, pero me incomodaba. Soñar con ella así me parecía casi una perversión. Al principio pensé que era solo una extraña coincidencia, que mi cerebro estaba interpretando lo que antes era una conversación amistosa con algo romántico. Me sentí culpable y avergonzado. No fue hasta que me la encontré en el estacionamiento del trabajo que supe que algo realmente pasaba. En cuanto Penélope me vio, se sonrojó muchísimo y se fue rápidamente a su coche mientras mi corazón empezaba a latir con fuerza. No había duda. Estaba teniendo el mismo tipo de sueños que yo. Intenté distraerme, pero mi mente no dejaba de pensar en ella. Ya no solo estaba en mis sueños,
Estaba en mis pensamientos diariamente. Cuando pensaba en ella, era como si casi pudiera sentir su piel contra la mía, su aliento cosquilleándome la oreja, sus manos entrelazadas con las mías. Era cálida. Distraídamente, me pregunté si realmente se sentía así. No lo sabría hasta ese viernes. Me estaba esperando en el estacionamiento por la noche. Casi todos se habían ido a casa. Estaba apoyada en mi auto. Al verme, se movió hacia mí. Una parte de mí estaba avergonzado por todo esto. Fui criado como católico. Había dejado la fe hacía 10 años, pero aún había una parte de mí que susurraba: si se siente bien, es pecado. No quería reconocer nuestra comodidad compartida. Estaba a punto de disculparme con ella por todo cuando me besó. Al principio parecía un sueño. Era exactamente igual que un sueño, el mismo que había tenido anoche. Su brillo de labios sabía a maracuyá, exactamente el mismo sabor. Se apretó contra mí y sentí como si estuviera abrazando al sol. Mi mano buscó la suya instintivamente y nuestros dedos se entrelazaron como en el sueño. Fue una reacción, memoria muscular. Se apartó y me miró. Parecía que estaba medio borracha, pero sabía que estaba sobria. No puedo dejar de pensar en ti. Es como si estuviéramos destinados. Se siente bien, susurró. Intentó besarme de nuevo, pero me aparté. Algo estaba mal, muy mal. Balbuceé una excusa y la dejé en el estacionamiento. No quería nada más que estar con ella, sentirla, besarla, pero todo esto estaba mal. Literalmente no nos conocíamos. Fuera de nuestros sueños, apenas habíamos hablado. Éramos prácticamente unos desconocidos. Fuera lo que fuera que pasaba con nuestros sueños, no estaba bien. Una pequeña parte de mí se quebró y una voz susurró desde lo más profundo de mi ser: Que te hayan hecho daño una vez no significa que todos lo harán. Pero la ignoré e intenté distraerme. Lo logré durante unas horas antes de recibir un mensaje. Penélope debió sacar mi número de alguna lista de llamadas del trabajo. El mensaje decía: siento lo de hoy en el trabajo. Creo que tenemos que hablar. ¿Y si vamos por un café mañana? Luché contra las ganas de responder. Quería responderle y verla de inmediato. Dentro de mí quería invitarla a mi apartamento, pero no contesté su mensaje. Me envió otro el sábado por la mañana y tampoco lo contesté. Algo me decía que si la veía el fin de semana, me perdería en ella. No quería nada más que acurrucarme en su nuca y sentir su respiración al ritmo de la mía. Me decía a mí mismo lo antinatural que era todo esto. Algo andaba muy mal. La gente no sueña con la otra persona durante semanas para luego comenzar un romance de la nada. Nos estaba pasando algo que no debía pasar. Sentía como si me hubiera disparado una flecha de Cupido y me estuviera desangrando. Esa misma voz brotó de lo más profundo de mi mente y decía: quizás solo tienes miedo de que el pasado se repita. Penélope me llamó el sábado por la noche y dejé que sonara. Temía que incluso contestar el teléfono fuera suficiente como para abrirle las puertas. Mi teléfono sonó de nuevo, avisando que tenía un mensaje de voz. En cuanto le di play, me arrepentí profundamente. La voz de Penélope empezó arrastrando las palabras y se quebraba por la emoción apenas contenida. Mientras divagaba, parecía que estaba al borde de las lágrimas. Oye, no tenemos que hablar ahora. Quizás solo escúchame. Sinceramente, no puedo explicar lo que está pasando. Solo sé que se siente bien. No me digas que no sientes lo mismo. Tal vez sea el universo diciéndonos que deberíamos estar juntos. Por favor,
No puedo perder a otra persona. No lo haré. Por favor, no te vayas. Por favor, sé que estás ahí. Por favor, responde. Por favor. Me dolió mucho escucharla. Me rasqué el tobillo derecho y borré el mensaje. No puedo explicarlo de otra manera. Escucharlo me pareció voyerista, como si estuviera escuchando una conversación que no debería. Estaba borracha. Era evidente que lidiaba con algo más allá de mi entendimiento. Estaba emocionalmente vulnerable. Reciprocidad sería lo mismo que depredación en este momento. No era como si estuviera tomando el camino correcto. Era que intentaba ser una persona decente. Apagué el teléfono y me fui a la cama. El resto del fin de semana transcurrió en un silencio incómodo. Soñé con ella el domingo. Me abrazaba fuerte y susurraba palabras dulces al oído. Era cálida. Su tacto me daba escalofríos por todo el cuerpo. Olía a un hogar en el que siempre deseaba estar. Me desperté sobresaltado con su aroma en la nariz, su voz en los oídos y la sensación de sus dedos jugueteando con mi pelo. Me di una ducha fría para quitarme el rastro de somnolencia. La semana transcurrió sin ninguna interacción. La evitaba siempre que podía, y ella hacía lo mismo. Esperaba que se diera cuenta de que lo que estuviera pasando no era normal, y debíamos minimizar nuestras interacciones hasta que pudiéramos averiguar qué demonios estaba pasando e intentar detenerlo. Apenas nos conocíamos. Una parte de mí podía verme quizás enamorándome de ella con el tiempo, pero no cuando sentía que una fuerza sobrenatural nos estaba obligando, como juguetes que exigían que nos besáramos y nos enamoráramos. Sentía que algo nos unía a la fuerza. Ese viernes, los sueños se intensificaron. Estábamos tumbados en un campo. Mi meñique estaba enganchado al suyo. A simple vista parecía que éramos un par de novios disfrutando de un picnic. Me sentía genuinamente feliz en ese momento. Me incorporé y miré a Penélope a los ojos. No podía controlarme, no podía parar. Abrí la boca en contra de mi voluntad y las palabras brotaron como sangre en mi pecho. Lloré mientras le contaba mi más profundo secreto. Estaba en la universidad y salía con Bella. No nos llevábamos bien. En realidad nunca le caí bien. Yo me entregué demasiado a la relación. La llené de cariño. Hice todo lo posible por demostrarle cuánto la amaba. En mi desesperación incluso le escribí su tesis para que se pudiera graduar. El gesto fue recibido con un enorme desprecio. Fui pegajoso y empalagoso con ella. Fingía ser alguien que no era solo para que me quisiera. La alejé intentando atraerla hacia mí. Tenía miedo de estar solo. Necesitaba que alguien me quisiera porque yo no podía quererme a mí mismo. Bella rompió conmigo después de que le enviara su tesis. La noche que rompió conmigo, le supliqué: Dime quién quieres que sea. Lo seré. Por favor, no me dejes. Por favor, ámame. Me arrodillé ante ella y me arrastré. Se fue mientras yo lloraba a gatas. Nunca volvimos a hablar. En realidad no la amaba. Me encantaba la idea de estar enamorado. Intenté perderme en ella. No me gustaba quién era, así que intenté convencerme de que era alguien que valía la pena amar si podía hacer que alguien me quisiera. Me aterrorizaba el hecho de que si me involucraba con otra persona, le hiciera exactamente lo mismo. Quedarme vacío por ella. Buscar la aniquilación de mí mismo en sus brazos. Le dije a Penélope que ella era diferente, que ella podía arreglarme. Me vi obligado a mentirle. Lloré en sus brazos por unos momentos. Las lágrimas me ardían al correr por la cara y sentía la garganta irritada. Me sentí como si me hubieran desgarrado y expuesto. Penélope me abrazó hasta que dejé de llorar antes de contarme sobre Tristán. Se conocieron en la preparatoria.
Hizo una broma sobre los novios de la preparatoria que dicen que están destinados a estar juntos y terminan en una semana. Pero para ellos, lo suyo era real. Él le propuso matrimonio la noche de su graduación. Prometieron que se casarían después de la universidad. Serían 4 largos años separados, pero su amor era paciente, fuerte. Él fue su primer gran amor. Ella habló de lo buena persona que era. La inspiraba a ser mejor. Era amable, gentil. Era suyo. La completaba. Fue solo unas semanas antes de su graduación que todo su mundo terminó entre llamas de un auto. 3.500 libras de fuerza estrellándose contra una pared inquebrantable y acero retorcido. Tristán murió camino a visitar a Penélope en su universidad. Había conducido toda la noche de su universidad a la de ella. Sus escuelas estaban a casi 16 horas de distancia. Debió quedarse dormido al volante y perdió el control del coche. Nunca despertó. Ella tuvo que identificar su cuerpo en la morgue porque no había ningún familiar suyo cerca. Recordó haber contemplado su cuerpo retorcido y darse cuenta de que cualquier amor que pudiera sentir algún día había muerto con él. Se dijo a sí misma que nunca más se abriría a nadie. Pasó 10 años sola, alejando a la gente de ella por miedo a perderlos también. Algo le decía que yo llenaría el vacío que Tristán había dejado en su corazón. Me dijo que estaría a mi lado para siempre. Entonces, el sueño terminó. Me desperté y vomité en la ducha. Por mucho que me lavara, no podía quitarme lo sucio y expuesto que me sentía. Fui a la cocina y abrí una botella de whisky, pero no pude borrar el recuerdo de mi cabeza. Me habían obligado a revelarle a alguien lo más profundo y oscuro de mí. Odiaba lo que nos había hecho esto. No nos estaban dando un pequeño empujón. Una fuerza cruel nos estaba obligando y nos destruiría si era necesario para que nos amáramos. El domingo sonó mi teléfono. Era Penélope. Sentí un nudo en el estómago. Ignoré esa sensación y contesté. Ella dejó de fingir y confirmó mi peor temor. No soy Bella. No es mi responsabilidad curarte. Se oía cansada. Yo también. Esta fue la confirmación de lo que no quería que fuera cierto. Nuestros sueños estaban completamente conectados. Nos habían obligado a compartir nuestros secretos más profundos. Ella lo sabía todo. Me sentí fatal. Le respondí: Yo no puedo ser Tristán. No soy su sustituto. No quiero ser parte de sea lo que sea que esté haciendo esto. Lo que intente obligarnos a estar juntos. Acordamos ignorarnos con la esperanza de que aquella cosa que intentaba obligarnos a estar juntos perdiera el interés. Después de colgar me levanté para comer algo y se me dobló el tobillo. Me enderecé y seguí con mi día. Durante una semana nos evitamos por completo. Comía en mi área de trabajo. Revisaba los pasillos para asegurarme de que no estuviera por ahí y me aseguraba de que no nos topáramos en el estacionamiento. Nos evitábamos como la peste. Los sueños continuaban con detalles repugnantes. Hice todo lo posible por ignorarlos. Intenté borrar de mi mente cualquier detalle que su yo en sueños me revelara. Espero que ella hiciera lo mismo. Nuestra mutua evasión se convirtió en rutina al final de la semana. Pero esa rutina se rompió el sábado por la noche. Soñé con Penélope. Empezó como cualquier otro sueño. Ella me miraba y me besaba. Toda esa calidez se había ido. No sentía nada. No había nada entre nosotros. Nada nos convencería jamás de amarnos. Esa sensación insensible fue reemplazada
por un dolor extraño cuando mis dedos se envolvieron alrededor de sus muñecas y la apretaron fuerte. Sentí su muñeca retorcerse mientras la apretaba y retorcía. Luego sentí un dolor agudo cuando ella me mordió el labio. Esa repentina punzada de dolor fue reemplazada por un ardor desgarrador cuando ella me arrancó por completo el labio inferior con sus dientes. Mi cuerpo actuó en contra de su propia voluntad al golpear su rostro manchado de sangre. Su mano derecha arañó mi rostro y su uña rasguñó mi córnea derecha. Sentí algo húmedo y viscoso gotear por mi mejilla. Ambos nos derrumbamos el uno sobre el otro, en un vaivén de puñetazos, mordeduras, arañazos y gritos de agonía. Nos destrozamos por completo. Me desperté con un dolor intenso. Me dolía todo el cuerpo. Parecía que acababa de correr un maratón. Podía sentir su piel fundida contra la mía, su aliento haciéndome cosquillas en la oreja justo antes de morderla y lastimarla con los dientes o sus manos entrelazadas con las mías, apretándolas mientras me arañaba la garganta. Me arrastré hasta el baño y me miré en el espejo. No tenía rasguños ni moretones. Mi labio seguía pegado a mi cara y mi ojo no estaba rasgado ni supurando líquido acuoso. En resumen, estaba sano, pero estaba lejos de sentirme bien. El domingo no pasó nada. Tomé hidrocodona que me quedaba de una antigua cirugía. No alivió las molestias, pero me hizo sentir menos aturdido. Pedí cita con el médico el miércoles. Los sueños continuaron el lunes. En aquella ocasión salía disparado de la oscuridad y le agarraba la mano antes de que ella pudiera reaccionar. La acorralé contra la mesa y le di con una piedra que tenía en la otra mano con todas mis fuerzas. Intentó soltarse y la piedra le dio en el meñique. Crujió y gritó. Retrocedí buscando algo más con que lastimarla cuando cerró unas tijeras de jardinería alrededor de mi meñique derecho. Antes de que pudiera reaccionar, golpeó los mangos y me cortó la piel, los tendones y la articulación de una sola. Me cortó en pedazos mientras yo la golpeaba hasta la muerte. Desperté y descubrí que me había orinado encima. La ducha se sentía como navajas deslizándose por mi piel. Lloré por la desesperación. Mi cita con el doctor fue el miércoles y no sirvió de nada. No encontró nada malo. Y mi insistencia de que me dolía muchísimo el cuerpo fue recibida con incredulidad. Pensó que buscaba medicamentos para ahogarme. Y para ser sincero, así era. No había una parte de mi cuerpo que no irradiara dolor, pero sabía que no tenía ningún problema físico. Casi gritaba al sentarme en la camilla y recordar cómo Penélope me había destrozado la cadera con un bate de béisbol después de que le sacara el ojo izquierdo con un sacacorchos. El doctor me mandó a casa sin medicina. Llamé al trabajo y les dije que estaba enfermo y que no iría el resto de la semana. Al decirlo, me respondieron que algo extraño pasaba en la oficina, ya que alguien acababa de llamar para reportarse enfermo también. No hacía falta ser un genio para atar cabos y darse cuenta de que lo que me estaba pasando a mí también le estaba pasando a Penélope. Tomé el celular para marcarle. Hice una mueca al recordar cómo me había machacado la mano con un martillo de bola, y eso me había provocado unas oleadas de agonía eléctrica que me subían por la mano. Me arrastré hasta la nevera y agarré algo de tomar. Se sentía tan áspero como los vapores de gasolina que había usado para cegar a Penélope en uno de mis arranques de agresión e ira desenfrenada. Intenté mantenerme despierto todo lo que pude, pero en cuanto me dormí,
La brutal oleada de sangre comenzó de nuevo. Era inevitable, ineludible. Envolví mis dedos rotos y ensangrentados alrededor de su garganta y sentí su tráquea colapsar mientras me cortaba el abdomen con una navaja de afeitar. Desperté en la ducha. Era un lugar más fácil para lavarme el vómito. Esto no podía continuar. Las pesadillas eran interminables y no iban a parar hasta que uno de nosotros muriera. Los días pasaban y mis noches estaban atormentadas por un dolor punzante y perpetuo. En mis momentos de vigilia me sentía sensible y dolorido. Y cuando me dormía, el ciclo perpetuo de violencia continuaba. Soñé con subirme a mi coche. No miré al asiento trasero y, para cuando me di cuenta de que no estaba solo, ya era demasiado tarde. Me ahorcaba con cordones de zapatos mientras yo giraba el coche para salir del tráfico. Perdí el control del volante y nos estrellamos contra un poste. Salí despedido por el parabrisas y Penélope gritó cuando los cordones que se había atado a las manos le arrancaron 1/3 de la piel de la mano derecha. Lo último que vi antes de despertar fue a ella arrastrándose entre cristales rotos y líquido de transmisión para intentar alcanzarme y ponerle fin a todo esto. Apretaba los dientes y tenía lágrimas en los ojos mientras se veía obligada a afrontar el recuerdo de la muerte de Tristán. Abrí los ojos. La hidrocodona se había acabado. La botella de whisky estaba vacía. No quedaba nada y estaba solo. Pasé el resto del día tumbado en el sofá, considerando mis opciones. Estos sueños no terminarían hasta que uno de los dos muriera. Apreté el puño al pensarlo. El simple hecho de tensar los músculos de la mano bastó para que un dolor me recorriera el cuerpo y se extendiera. Me quitó todos los pensamientos de encima, excepto uno. No podía hacerlo. No podía matarla. Esto no era nobleza. Era cobardía. Una pequeña parte de mí en el fondo quería, necesitaba que me quisiera, que me abrazara. Mis inseguridades retorcían algo muy profundo en mi interior. No podía hacerlo. No sé cuándo me quedé dormido. Ni siquiera recuerdo haberme dormido. El sueño simplemente ocurrió. Salía de mi apartamento y ella me esperaba en la puerta. No tuve tiempo de reaccionar cuando blandió una navaja y me abrió la frente. Me tambaleé hacia atrás y ella avanzó, blandiendo la hoja contra mis manos levantadas. Le di un golpe con el pie y le golpeé la rodilla. Crujió y se desplomó sobre mí. Rodamos por el suelo, en un tormento de gritos, cortes y arañazos. Me clavó la navaja entre las costillas justo cuando mis dientes se clavaban en su garganta. Mi respiración entrecortada se encontró con bocanadas rojas que me inundaban la boca. Morimos entrelazados. Me desperté sobresaltado. Me levanté del sofá y fui a la puerta. Necesitaba más comida y algo para calmar el dolor. Abrí la puerta despacio y salí al pasillo. Estaba sacando las llaves de mi bolsillo para cerrar la puerta cuando mi vecina me habló. Casi me da un infarto, pero logré contenerme y no reaccionar de forma extraña. Mi vecina era de esas personas que se metían en los asuntos de todos y te dejaban una nota en la puerta si oía música muy fuerte en tu departamento. Nos saludamos antes de que dijera algo que me dio escalofríos. Oye, este es un espacio con familias. Lo que sea que esté pasando entre tú y esa chica no nos concierne. ¿De qué habla? No te hagas el tonto. La vi esta mañana afuera de tu departamento. Y hace unas semanas te escuché en plena noche haciendo cosas mundanas y pecaminosas. Al menos tuvo el tacto de irse al verme. No traigas a tus ligues a tu casa.
Sus palabras se quedaron en el aire cuando comprendí lo que me estaba diciendo, y la sorpresa me invadió. Penélope había estado fuera de mi casa esta mañana. Si no fuera por esta entrometida, probablemente la estaría viendo fijamente al abrir la puerta. Sabía dónde vivía. Me estaba esperando. Salí corriendo con los gritos de mi vecina resonando detrás de mí. Tenía que salir de aquí. Fui a mi coche y entré. La situación empeoró en el instante en el que me senté, pues escuché el crujido del cristal debajo de mí. Quise subir la ventanilla y vi que alguien la había roto. Se me encogió el estómago al darme cuenta de lo que estaba pasando. Antes había soñado que me esperaba en el coche con un garrote, y ahora encuentro cristales rotos en el asiento de mi ventana rota. Llamé a mis padres que vivían fuera del estado mientras conducía, e inventé una historia que pronto se haría realidad. Les dije que había perdido mi trabajo y que me iban a desalojar. No volvería a esa oficina y desde luego no me quedaría en ese departamento. Les pregunté si podía vivir con ellos un tiempo, y aunque los agarré desprevenidos con toda esta situación, aceptaron. Tenía que alejarme de Penélope. Tal vez si ponía distancia entre nosotros, los sueños se desvanecerían y aquella enfermiza atracción desaparecería. Vivían a unos 1200 kilómetros de distancia, pero eso no me desesperó. Cuanto más lejos, mejor. Tomé otra bebida energética al recargar la gasolina. Sentí que la cajera me observaba con cautela. Debía parecer un muerto en vida con mi pelo despeinado, mi aspecto aturdido y mis movimientos espasmódicos. La ignoré y volví a mi auto. Me quedé ahí sentado un momento mientras el peso de todo caía sobre mí. Cerré los ojos un segundo, tan solo un segundo, pero fue suficiente. Estaba de vuelta en mi departamento, pero me sentía disociado. Lo veía, pero no estaba ahí como tal. Vi a Penélope pasearse de mi sofá a la cocina y de vuelta. Había tomado un cuchillo de mi cocina. Se veía incluso peor que yo. Tenía ojeras, el maquillaje corrido por haber llorado dormida. Cojeaba a cada paso que daba y se estremecía mientras su mano derecha agarraba con fuerza el cuchillo. Durante su paseo frenético por mi departamento, se detuvo de golpe. No se veía natural. Era como si el sistema de su cerebro se hubiera colapsado y se hubiera quedado mirando al vacío. Un momento después, recuperó el control de sus facultades. Vi una sonrisa dibujarse en su rostro y salió por la puerta. El pitido de un auto me sacó de mi sueño. Arranqué y me alejé de la gasolinera mientras el conductor del auto detrás de mí se estacionaba en el espacio que había dejado. Mi mente iba a 1000 por hora mientras iba por la autopista, y al ponerse el sol, mis pensamientos se volvieron aún más oscuros. Nuestros sueños habían entrado en sintonía de nuevo. Con esto sabía todo lo que debía saber. Penélope me había estado acechando y había encontrado la manera de entrar en mi departamento, probablemente por haber olvidado cerrar la puerta con llave mientras hablaba con mi vecina. El cuchillo en su mano significaba que definitivamente no iba a hablar. Mi sueño era desde su perspectiva, y en ese momento que se quedó estática probablemente se debía a que ella veía lo que yo acababa de hacer, como un breve vistazo de mi paradero. Estábamos unidos en sueños, y la única forma de escapar sería liberarnos el uno del otro. Pasé las siguientes 8 horas aturdido mientras conducía de vuelta a casa de mis padres. Me orillaba cada hora, pues sentía que me desmayaba. Nunca me quedé dormido,
pero tampoco estaba plenamente consciente. Logré llegar a casa de mis padres a primera hora del día siguiente. Me esperaban en la puerta. Los abracé fuerte e ignoré el dolor de mi cuerpo mientras les contaba la historia que me había inventado sobre mi despido. Era evidente que no me creían, pero aún así me dejaron volver a vivir con ellos. Les agradezco tanto esto. Las semanas se volvieron en meses. Les dije a mis padres que estaba buscando trabajo y tratando de recuperarme financieramente, pero pasaba la mayor parte del tiempo intentando mantenerme despierto y aterrorizado por el momento en que me quedara dormido. Intenté averiguar qué estaba pasando, pero mis búsquedas en internet no arrojaban nada y los médicos no tenían ni idea. Todavía sueño con Penélope. La he visto mientras escudriña cada centímetro de mi vida para averiguar hacia dónde me fui. Recorrió mi departamento en busca de pistas. Preguntó a mis compañeros de trabajo sobre mi paradero e incluso intentó robar información personal de recursos humanos, pero no logró nada. Tiene los ojos inyectados en sangre. Su pelo ha empezado a llenarse de canas y a caerse. Su rostro está ojeroso y hundido. Cualquier rastro de la chica de la que me habían obligado a enamorarme había desaparecido. Ya no quedaba nada. Tan solo una enfermiza ira tras sus ojos que la impulsa a perseguirme para acabar con su sufrimiento. Ni de lejos yo me veo mejor. Mis ojeras parecen pintadas. Me muevo como si mis huesos fueran de cristal y tengo el estómago revuelto constantemente por las úlceras del estrés. Vomité esta mañana y encontré pequeñas manchas de sangre en la taza del baño. Si ella no me mata, el estrés lo hará. Paso cada momento del día temiendo el momento en que Penélope vuelva a mi vida. El único consuelo que tenía era que aún no me había encontrado. Pero ese consuelo murió esta noche. Después de mucho insistir, mis padres me convencieron de llevarme a comer a un restaurante mexicano. Hice todo lo posible por sonreír y fingir que estaba feliz. Se lo merecían. La cena estuvo buena. Y en un instante de esperanza vi a mi madre sonriéndome. Había estado muy preocupada por mí. No entendía qué me pasaba, pero creo que se convenció de que estaba mejorando y que pronto volvería a ser la persona que era, en lugar de aquel cascarón humano que rondaba por su casa. La dejé creerlo, e incluso logré convencerme por un breve instante de que así era. Me dije a mí mismo que todo iba a estar bien, que solo tenía que sobrevivir a Penélope. Ella estaba desmoronándose rápidamente, mental y físicamente. Solo tenía que alejarme de ella hasta que se esfumara. Esa noche transcurrió. Me fui a la cama tranquilamente y luego soñé con Facebook. Esa felicidad murió. Vi cómo Penélope se desplazaba por un sinfín de imágenes de lo que era mi vida. Su rostro tenía los ojos desorbitados y voraces mientras pasaba las fotos. Mi primer día de escuela, mi primer auto, mi graduación de la universidad, mi primera y última relación seria, fotos de Acción de Gracias, Halloween, Navidad y Pascua, mi primer trabajo serio. Me di cuenta de que era el álbum de Facebook de mi madre y estaba usando una cuenta falsa después de que Penélope le enviara una solicitud de amistad. Había estado desplazándose por cientos de fotos. Se detuvo en una foto mía en el restaurante que mi madre me había tomado mientras sonreía de forma distraída. Leía la publicación, comiendo en taquería mi pueblo con mi hijo y mi esposo. Una comida deliciosa y la mejor compañía. Su rostro se iluminó con una sonrisa e hizo
clic en me gusta. Se acabó. Ya no puedo esconderme aquí. Nunca más podré. Ella me encontrará tarde o temprano y cuando lo haga, matará a cualquiera que se interponga en su camino. Lo sé porque sé por lo que está pasando. Conozco la agonía que está experimentando y el deseo enloquecedor de acabar con todo. Su desesperación por matarme es la misma desesperación que yo siento por huir. No se detendrá. Si me quedo, pondré en riesgo a mis padres. No la mataré y no puedo seguir huyendo. Ella me encontrará tarde o temprano. No se detendrá hasta encontrarme y cortar cualquier vínculo que nos una. En este punto ya no sé si me importa. Solo quiero que los sueños terminen.